está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo y les deseo que el Señor les siga brindando el conocimiento necesario para poder interpretar y seguir las Escrituras tal y como el Señor lo ha estipulado en su palabra. Y en esta ocasión vamos a continuar con el tema que nadie nos engañe, y el tema principal de hoy es siguiendo la verdad. Y vamos a leer nuevamente 2 de Pedro 1, el cual dice: Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. 2 de Pedro 1. Dios añade bendición a su palabra y gracias a Dios porque podemos en ese tiempo podemos abrir la palabra de Dios y podemos meditar en ella y podemos extendernos cuanto queramos en profundidad en las muchas maneras que tenemos de estudiarla, de escuchar de ella a través de predicaciones, a través de estudios,
a través de gran contenido que se está compartiendo por medios electrónicos, y pues que de alguna manera pues son una herramienta para poder escuchar de la palabra de Dios, para poder escuchar del verdadero Dios que está expresado en la Biblia, y que muchos que en diferentes épocas han tenido a bien profundizar más, estudiar más sobre ella, y que han dejado muchas herramientas con las cuales hoy en día podemos estudiar de la palabra de Dios. Y ahora siguiendo la verdad, este tema que culmina esta serie de Que nadie nos engañe, pues habla acerca de cuál es el verdadero sentir de un creyente, cómo debe de seguir, a quién debe seguir. Y pues vamos a estar meditando en el pasaje de Efesios, que en su capítulo 4, versículos 14 al 32, habla y expresa esa manera de ser de un creyente, de un hijo de Dios, de una persona que realmente quiere seguir y conocer a Dios. Entonces es importante que todos, cuanto estemos escuchando y siguiendo esta serie de reflexiones que se comparten a través de estas plataformas, pues que tengan también el deseo de conocer a Dios, que tengan también el deseo de profundizar en la palabra de Dios, y todo cuanto les compartimos, pues que también se den el tiempo, todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, se den el tiempo de abrir la palabra de Dios en sus hogares y meditar en ella, estudiar, leer estos pasajes, meditar en ellos, estudiar, profundizar y buscar más información, ¿verdad? Para que el sentir de ese deseo de conocer a Dios pues no se quede nada más en algo superficial, sino que lleguen todos y cada uno de ustedes a conocer a Dios de una manera real, y que Dios se manifieste en sus vidas, la transforme, y que después de que pase esta contingencia pues puedan buscar una iglesia bautista en donde se predique la palabra de Dios, y podamos crecer espiritualmente y llegar al conocimiento de Dios justo como la palabra de Dios lo expresa y lo señala y lo refleja. Efesios 4, en su versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Algo que ha enmarcado este estudio de Que nadie nos engañe es precisamente eso que está sucediendo hoy en día, que muchas personas están pues hablando de Dios de una manera distorsionada, de una manera que confunde a muchas personas, y precisamente lo que enmarca este pasaje en su versículo 14 es que ya no seamos esos niños fluctuantes, esos niños cambiantes, en que estamos pensando de una manera y luego se pone de moda algún otro predicador y que habla cosas distintas, y bueno, dicen, ahora me gusta más este mensaje, por lo tanto voy a creer de lo que se me está hablando en este momento, con este predicador o este líder espiritual, y aun cuando el mensaje es totalmente distinto a lo que quería, bueno, ahora me cambio a creer esto otro. Pero luego, ya sea que me decepcione o ya sea que escuche algo distinto pero que me agrada más, bueno, ahora voy a cambiar hacia esta otra manera de pensar, porque me agrada más o porque se acomoda más a mis intereses. Entonces me conviene más estar de este otro lado. Entonces el caso es que estamos de una a otra instancia, predicación, líder,
y no nos asentamos bien en lo que realmente importa, que es conocer a Dios, al Dios bíblico, al Dios que la Biblia trata de enseñar en todos y cada uno de sus pasajes. Gálatas 4:3, que en otro punto mencionábamos, dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. ¿Sí? Cuando eres niño, pues obviamente estás siendo guiado, estás siendo enseñado y eres vulnerable, ¿verdad? En cambio, cuando adquieres una madurez, cuando adquieres un conocimiento que te ayuda a tomar tus propias decisiones, pues llegas a un estado de madurez, un estado de avidez que puedes evaluar las cosas por ti mismo y puedes llegar a una conclusión de si vas a seguir o no vas a seguir a cierto líder o a cierta rama de filosofía o de doctrina que te llame la atención, sino que una vez que estás adquiriendo conocimiento de Dios, estás llevando una vida apegada a Dios, te va a dar los elementos para poder saber a qué le vas a prestar oído y a qué no. Cuando se tienen conceptos o ideas que están fundadas en ideologías o en egoísmo de parte de nosotros, pues va a ser fácil entender o atender a doctrinas que son extrañas y confusas. Es el peligro de adolecer del conocimiento de Dios, es el peligro de ser niños fluctuantes, es el peligro de no tener unas bases cristianas firmes que nos lleven a tomar decisiones verdaderas, a decisiones apegadas a lo que dice la palabra de Dios. Entonces estos engañadores, estos falsos maestros, estos ególatras vienen a engañar y tienen mucho éxito porque no hay una doctrina firme en cada uno de nosotros. Entonces debemos de tener mucho cuidado de realmente dedicarle tiempo a esto de ser un creyente. No se trata solamente de estar apartar un tiempo para estar leyendo la palabra de Dios, sino que realmente nuestra vida sea transformada de todo lo que aprendemos de Dios. Cuando realmente nos dejamos empapar por el conocimiento de Dios, no hay líder que nos pueda confundir en lo que creemos, sino que todo lo contrario, vamos a poder desechar toda doctrina confusa, toda doctrina extraña, toda doctrina que no viene de parte de Dios. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Bajo la dirección de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a llegar a ese conocimiento, vamos a tener esa garantía de que nuestro crecimiento realmente es un crecimiento espiritual que nos va a llevar a una madurez que se necesita para no estar siendo llevados de aquí para allá de doctrinas falsas, de doctrinas confusas. Con nuestra propia madurez vamos a edificar un pueblo fuerte y concentrado, concertado en Dios realmente. Y vamos a crear una armonía de todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Es decir, si digo que soy creyente, pero me comporto de una manera déspota, de una manera dura, de una manera tajante con las personas de allá afuera, esto es cuando voy al supermercado, cuando estoy con un cliente, en el caso de mi vida profesional, debe ser mi vida compatible con lo que yo soy, con lo que yo creo. Por tanto, el ser creyente, el ser hijo de Dios, no es solamente bajo un marco de vida espiritual, bajo un marco de estudio. Esto es,
mi vida espiritual no es solamente los domingos, no es solamente la hora y media, 15, 20 minutos que le dedico a la lectura y estudio de la palabra de Dios, sino que mi vida de creyente es total. Esto es cuando salgo a trabajar, cuando estoy haciendo las labores en el hogar, cuando estoy conversando con alguien. Todo mi comportamiento debe ser competente, coherente con lo que yo creo, con lo que Dios ha provisto para mi crecimiento espiritual. Por lo tanto, no hay dos personas, el que es cristiano, el que es creyente los domingos, y luego el que es profesional en la semana. Todo debe ser conforme a lo que Dios nos ha enseñado. La verdad del Evangelio de Cristo debe ser también aderezada con una cualidad que es muy importante, que es el amor. El amor. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es, la verdad del Evangelio y el amor son los ingredientes perfectos para ese crecimiento espiritual y para esa vida de creyente. Esa vida de creyente. Doctrina sin amor, dicen por ahí algunos comentaristas, doctrina sin amor llega a ser rígida, y amor sin doctrina sana, pues resulta insípida. Pero cuando están unidos los dos, contribuyen realmente a un crecimiento espiritual, a un crecimiento sano, a un crecimiento espiritual que realmente llega a impactar no solamente a la persona, sino al entorno. Esto es, cuando tú estás realmente teniendo un encuentro con Dios a través de la iglesia, a través de su palabra, a través de la oración, tu vida surge un cambio en tu vida, y se refleja. Las personas que están a tu alrededor, tu familia, tus hermanos, tus padres, tu pareja, tus hijos, todo el entorno, tus compañeros de trabajo, se dan cuenta de que hay un cambio en ti, de que no solamente es un juego el estar yendo o el estar abriendo la palabra de Dios, que realmente no es un juego, que realmente estás buscando un bien para tu vida y para las personas con las que conviven. Entonces, si en un principio empieza como un juego, como una invitación, pronto Dios cambia en tu corazón eso que tú veías como un juego en un principio. O cuando te acercas a Dios, cuando realmente hay una preocupación o hay un problema, ya sea de salud o un problema económico, y esa es tu intención de acercarte a Dios para obtener respuestas, Dios transforma eso que en un principio te hacía acercarte a Dios, y lo transforma en realmente un interés de un crecimiento espiritual. Entonces no hay que menospreciar cuáles son las intenciones con las cuales las personas se acercan a Dios, sino que realmente Dios actúa de manera distinta para cada persona. Y hay unas personas que nos acercamos porque tenemos un interés económico, o porque tenemos un problema familiar, o porque hay una intención de conocer a alguien, o porque hay una intención de conocer a Dios realmente. Todo Dios lo encamina a una verdadera transformación en las personas. Cuando la persona es real su acercamiento hacia Dios, y Dios va transformando a las personas. Algunas personas se transforman a un ser totalmente creyente rápidamente, y otros paulatinamente, pero de que surge una transformación en la vida de las personas, es una transformación real. Y hay unas personas que se alejan aun cuando ven las bondades de Dios, cuando ven y experimentan el actuar y la misericordia de Dios.
después de un tiempo se alejan. ¿Por qué? Porque su acercamiento no fue real y Dios no tenía todavía en sus planes el transformar a esa persona, sino que tuvo un acercamiento superficial a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no sea eficaz para transformar a las personas, sino que Dios tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Y si en un punto no era todavía el tiempo, pues después la persona tendrá la oportunidad de realmente llegar al arrepentimiento para vida eterna. Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta exhortación de parte de Cristo, esta exhortación en nombre de Jesucristo, de no dejarse dominar por una mente contaminada, es que reconozcamos a Dios en todo cuanto hacemos, que no nos engañen tratando de resolver los problemas cotidianos con salidas fáciles, salidas que no confrontan realmente a nuestra vida secular o a nuestra vida común con lo que es llevar una vida dentro de la palabra de Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebecido, algunas otras características de las personas que no tienen una vida apegada a Dios, ajenos, dice, de la vida de Dios, por la ignorancia, por la dureza de su corazón. Entonces cuando las personas no están teniendo una vida cercana a Dios, pues obviamente lo que expresan y sus conductas pues son conductas extrañas, conductas que los llevan a cometer todo actos impropios y que no son apegados a lo que Dios nos llama a hacer y a tener en nuestra vida espiritual, en nuestra nueva vida. Dice el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesucristo, que está en Jesús. Seguir la verdad es seguir a Cristo. Seguir la verdad significa que nuestra vida no es la misma una vez que hemos conocido al Señor, como se los he estado comentando desde el principio de esta reflexión. Dice Juan 14:6, en un pasaje en el cual Jesucristo está hablando con los apóstoles. Dice, Jesús le dijo, en este caso a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Seguir la verdad es seguir a Cristo, porque Jesucristo es la verdad. Él, cuando tenemos un contacto con Jesucristo, realmente el impacto de conocer a Dios, el impacto de ver cómo Dios actúa en la vida de cada persona de manera individual y de manera distinta a cada uno, porque cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos por diferentes circunstancias, como les mencionaba, y Dios, en su infinita sabiduría, nos enseña su misericordia, su verdad y su salvación de maneras distintas, y llega a ser tan impactante que podemos decir con toda certeza que no queremos otra cosa que no sea una vida cercana a Dios, una vida que realmente nos conduzca de una manera correcta, que no seamos las mismas personas. El impacto de conocer a Dios realmente nos lleva a esa transformación que no viene por nuestras fuerzas, sino que Jesucristo nos da todas las pautas y todas las destrezas, todas las habilidades y toda la fortaleza para que surja esa transformación en nuestra vida.
Y los versículos 22 al 24 nos hablan de tres cosas que suceden en nuestra vida. Primeramente, abandonar la forma antigua en la que éramos o nos comportábamos. Despojarse del viejo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Todo cuanto hacíamos con anterioridad, todas nuestras conductas anteriores, todos nuestros conflictos anteriores, todo lo que nos hacía llevar una vida de pesadumbre, debe ser despojada de nosotros. Y el segundo punto es renovar nuestra mente. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación es una renovación intelectual y espiritual. ¿A qué me refiero? ¿Qué representa esta renovación intelectual y espiritual? Es que no solamente debe haber un cambio en nuestro modo de pensar, sino debe haber un cambio en el contenido de nuestros pensamientos. Debemos de transformar nuestro conocimiento, porque cuando estamos aferrados a la intelectualidad del mundo, no nos permite conocer y experimentar a Dios de una manera real. Queremos que todo lo que se refiere a espiritualidad sea tangible y sea visible, cuando el Dios de la Biblia es un Dios que no podemos verlo con nuestros ojos, pero sí podemos verlo espiritualmente. Y son conceptos que para la sociedad son difíciles de entender, pero realmente Dios te muestra, realmente Dios se muestra a cada uno de nosotros en nuestra vida, y todo cuanto experimentamos con nuestra vista es un sinsentido. Es un sinsentido, porque dice la palabra de Dios que la fe es el contenido de la fe, no es una experiencia visible. No es una experiencia visible. Entonces la sociedad demanda milagros, cosas extraordinarias que se puedan ver, que se puedan tocar. Pero esa transformación espiritual, intelectual, es llenar nuestro corazón y nuestra mente del verdadero conocimiento de Dios, para que no tengamos un conflicto entre lo que estamos aprendiendo de Dios y todo cuanto la sociedad o el mundo está exigiendo de parte de la religiosidad. Entonces no hay una compatibilidad en ello. Por eso debemos de transformar nuestra mente, y no como algunos filósofos tratan de interpretar esto, de decir, es que para poder ser cristiano necesitas despojarte de tu conocimiento y llegar a un estado de retraso mental. Es todo lo contrario. Dios te muestra realmente su poder y su salvación, pero no lo puedes experimentar como el mundo lo quiere ver. Dios tiene una manera específica de mostrarse y demostrar su poder. Y eso para el mundo es locura. Para el mundo es impensable. Por eso el segundo punto de nuestra renovación es en nuestra mente, para poder ver y para poder experimentar el verdadero poder de Dios, el verdadero ser de Dios. Y la tercera cosa es vestidos del nuevo hombre. Dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Este es un acto decisivo, y terminante, tajante, de ser una nueva criatura, una nueva criatura completamente transformada por Dios.
no queda nada de los rastros del viejo hombre en cada uno de nosotros, sino que somos nuevas criaturas, creados según Dios, esto es, según el diseño original de Dios, que nos pedía ser puros, ser santos, ser santificados y no ser movidos por la corriente del mundo. Entonces, todo esto que sucede en la vida del nuevo creyente le da fuerza y le da contundencia y le da sabiduría real para no ser movidos y para no ser engañados por nada ni por nadie. Saber que esta nueva vida de creyentes nos va a permitir detectar cualquier falsa enseñanza, cualquier falso maestro, cualquier evangelio extraño que se nos traiga y desecharlo, por supuesto. A través de todo esto que Dios nos permite conocer, se van creando nuevas características del nuevo hombre, del creyente, del Hijo de Dios. Y son características que deben de ser visibles en cada uno de nosotros. Y son características que no se dan de una manera mágica, como decir, ahora soy creyente ahora en Dios, por lo tanto ya tengo o ya son parte de mí todas estas características, sino que se van dando. Y es trabajo de cada uno de nosotros como creyentes el estar fortaleciendo cada una de estas características, fortalecerlas, alimentarlas y no permitir que nadie perturbe nuestro ser y que estas características desaparezcan en cada uno de nosotros, sino que sean siempre visibles y siempre constantes. Hablar la verdad, ser honesto, estar todo lo que se habla, todo lo que se dice debe ser coherente, debe ser honesto, debe ser pulcro, santo, no engañar a las personas, sino hablar siempre con la verdad. La segunda característica, airaos pero no pequéis. Esto es, puede haber contiendas, puede haber malos entendidos, pero dice el pasaje, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permitir que alguna contrariedad, algún malentendido, algún conflicto que haya entre personas lleguen a puntos distantes, lleguen a otras instancias que nos hagan que el conflicto crezca y sea aún peor, que el conflicto sea aumentado. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje dice, ni deis lugar al diablo. Cuando hay conflictos o malos entendidos y no se hablan, pues obviamente damos la oportunidad para que las cosas crezcan y lleven a un punto de quiebre en el cual el conflicto quebrante la vida de los participantes y aún de los que están alrededor. No robar, sino compartir. Dice el pasaje que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir. Esto es de suma importancia. No actuar de una manera que busquemos el mantenernos o el tener un provecho arriba de los demás, sobrepasando a lo que los demás puedan tener o manifestar, sino tener un trabajo digno en el cual nos dé Dios para nuestro sustento, para alimentarnos, para vestirnos y obviamente también a los nuestros, y aún más para poder ayudar a las personas que tienen alguna necesidad. Luego habla acerca de lo que hablamos, lo que decimos. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna grosería, palabras falsas, palabras hirientes, sino que todo lo que hablemos sea con honestidad y para que el que escuche sea edificado, sean palabras que traigan bien al que nos está escuchando. De igual manera,
no contristar al Espíritu Santo. Bueno, si estamos actuando de una manera correcta, nos estamos comportando bien para con los demás, pues obviamente el entristecer al Espíritu Santo, una vez que hemos sido sellados, dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo cuando somos transformados. Entonces todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Entonces no debe haber nada en nosotros que entristezca al Espíritu Santo, sino que todo lo contrario, siempre haya esa paz y esa armonía de un creyente en todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que hace, sea conforme lo que ha aprendido del Señor. De igual manera, quitar toda amargura, ira, gritería, sino comportarse de una manera apacible, de una manera dominada por lo que estamos aprendiendo de Dios, y ser benignos para con todos. Esto es, todo cuanto hacemos, todo cuanto hablamos, todo cuanto nos comportamos, sea para el bien de todos. Dios nos llama a llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar, a todas las personas, y debemos hacerla de una manera correcta, de una manera benigna, de una manera que las personas que escuchan pues tengan ese encuentro con Dios y quieran conocer a ese Dios que nos hace comportarnos de tal manera. Sí, palabra de Dios, pero no nos comportamos de una manera distinta en otro ámbito, pues las personas van a decir, no hay honestidad en esta persona. Sin embargo, como nos comportamos en todos los lugares es de la misma manera, pues obviamente cuando nos toque hablar y las personas escuchen, pues van a decir, realmente lo que dice es coherente y compatible con todo cuanto nos ha hablado y cómo se comporta. Entonces, estas características, como les decía, debieran ser de todas las personas, no nomás de aquellas personas que están cercanas a Dios. Si todas las personas fuéramos así, fuéramos honestos, no permitiéramos que ningún conflicto empeorara las cosas, sino todo lo contrario, hablar y aclarar las cosas, no hurtar, sino todos trabajar y todos ayudarnos mutuamente, hablar de manera correcta, siendo guiados por el Espíritu Santo y no mostrar ningún tipo de amargura, griterías, iras, contiendas, sino actuar de una manera. Imagínense, si toda la sociedad tuviéramos esas características, no existirían guerras, no existirían conflictos, no existiría nada que nos llevara a un estado de pobreza. Sin embargo, pues los gobiernos y los líderes han actuado de una manera egoísta y hemos estado cayendo en un estado de empeoramiento de las cosas. Entonces, si llevamos el mensaje de Dios y más personas atienden a este mensaje, todos y cada uno estaremos siendo conducidos bajo estas características, amando al Señor y amando al prójimo como a nosotros mismos, que es lo que Jesucristo nos mostró en su momento, cuando se le fue preguntado ese tipo de cosas. Jesucristo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero no solo eso, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seguir la verdad, seguir a Cristo, es realmente tener un deseo de que toda la sociedad pueda beneficiarse de Dios, de esa bondad de Dios, de esa misericordia y de esa justicia de Dios, y que todo cuanto suceda sea para glorificar y dar gracias a Dios. Que podamos reflejar y podemos reflexionar en todo esto, y que
todo lo que hagamos pueda ser enmarcado en estas características. Esa es la invitación de este estudio que llevó varias semanas, que nadie nos engañe, para poder identificar a esas personas engañadoras, para poder identificar la doctrina falsa de la doctrina verdadera, y para poder identificar el evangelio verdadero, que no hay otro evangelio sino el que nos lleva a Cristo, el que nos lleva a seguir la verdad de Cristo y que nos lleva a una vida eterna. Si usted aún no goza de esa vida eterna, le invito y le invitamos, todos los que compartimos estas reflexiones, le invitamos a que conozca a Dios, que se acerque, que ore a Dios y le pida que realmente tome el control de su vida y le muestre su verdad y le permita el arrepentimiento para vida y para vida eterna. Y que se sume a todos los que hemos conocido y hemos creído en Dios. Esa es nuestra oración cada vez que nos acercamos y le transmitimos estas reflexiones. Así para todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído y los que apenas estamos acercándonos a esta verdad de Dios. Sigamos la verdad. Que el Señor les bendiga.